¿Aló? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Déjale. Dale, Llegó el día miércoles, compadre. Con todo el ánimo venimos. Oye, yo estaba 2 semanas que no venía, así que estaba medio perdido. Así es por Orlando, 2 semanas. 2 semanas desaparecido. ausente. Oh, ¿Dónde- voy a reprobar por asistencia. ¿A dónde, diga la verdad, dónde estaba metido estas 2 semanas? Mira, una semana estuve en el norte, ¿Ya? en Ovalle prácticamente, y después fui a la playa. Ahí falté, cuando estaba en la playa falté. Ah, ya. Totoralillo, hermano. Linda playa. ¿No la conocí? No. Agüita caliente, hermano. Rica la playa. Muy buena playa, tienen que conocerla, muy buena. Y después, la semana subsiguiente, estuve esperando a un cliente porque le hice un video y me estuvo esperando, me esperó, me hizo esperar, no llegó. No llegó. No llegó nunca. Vengo para acá y como estaba el tema de las marchas, la locomoción en Colina nunca ha funcionado y ahora funcionaba menos. Así que no, mal. Así que por eso falté. Pero ahora estoy aquí y tenemos 2 grandes invitados también. Po. Así es. Preparadísimos los chiquillos, mira, con Vienen su con apunte. una pauta, o sea, más preparado que y nosotros nosotros, mismos. Nosotros venimos yo ni con el boleto a de micro capela. ando trayendo y Venimos a cualquier capela y papel. vienen con Que fluya la ah, energía. vienen con- Sí. mira, antes de presentarlo, Mira, voy a para que nombrar- veáis, Vienen con un gráfico, con con gráfico, con estadística, vamos a dar la cacha nosotros vienen dos. con un PowerPoint. Y eso quedando con un libro en la mochila, ¿eh? Que estuve leyendo un poco. Así es. ¿Qué vamos a aportar nosotros dos entonces, Panchito? No, aquí le vamos a dar. Bueno, lo vamos a presentar. Yo voy a presentar a uno Ya, que está a mi izquierda. Siempre hay que nombrar. siempre a la acá- izquierda. Acá a nuestro invitado. Nica a la derecha. Rubén. Rubén Vergara. 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 Preséntese y diga lo que hace. Hola a todos los que nos escuchan acá. Mi nombre es Rubén Vergara, soy contador, me especializo en impuestos, en tributaria, ahora trabajo en finanzas, pero... Y bueno, quiero agradecer a Pancho que me haya invitado, bueno, yo le dije que si estaba la posibilidad, él me dijo que claro, que había un espacio para todos. Claro que hay espacio para Sí, todo. La mesa es entonces- chica, pero el corazón es grande. claro. Así que, bueno, yo estoy muy feliz de estar acá, de compartir ideas. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante, muy linda. Y la idea es que, bueno, de todo aprendamos acá. O sea, yo creo que es una conversación que sea muy abierta y podamos aprender todo, de acá salgamos todos un Sí, poco de más. hecho, nosotros el programa lo hicimos para aprender porque somos tan juleros con Panchito que aquí todo el mundo que viene nos enseña algo. Autoeducación. Sí, sí, nosotros nos sirve mucho esto. Exactamente. así es. Exactamente. La idea es que todos Aprendemos, aprendamos. Que sí, aprendamos. obvio, obvio. Ya, Rolando, ahora le toca a usted presentar Ya. al próximo invitado. ¿Quién es? A este sector, porque le decir la derecha, Este sector no, no. este sector de acá tenemos nuestro amigo Nelson. También él nos va a contar quién es y qué es lo que hace. Bueno, primero que todo, agradecido por la invitación, Panchito, Rubén, y darme la oportunidad de poder compartir un poco de ideas, también la experiencia personal que tengo, en el ámbito profesional que yo me dedico. Bueno, les cuento, yo soy profesor de Historia y Geografía. Actualmente llevo trabajando ya casi 4 años en la misma escuela desde que me titulé, la comuna de Padre Hurtado. Mira qué bueno. El colegio se llama Alberto Hurtado Cruchaga. Y bueno, antes de ir avanzando, voy a mandar un saludo porque Saludos a los le niños. conté a la comunidad educativa que iba a estar No, en la radio. Entonces, un saludo a mi querido Tercero B, que sé que me están viendo por el Facebook, también vía No online. digáis nada malo. porque- Un gran curso. No, ¿Tiene quiero darte los chiquillos. jefatura? Sí, es mi jefatura. Ya Bien. llevo 2 años con los muchachos Ah, y ya, las buena. chiquillas. Se está creando ahí como el vínculo. No, una muy linda comunidad. De hecho, este año tenemos un gran desafío, ¿Ya? que estamos postulando a ver si nos ganamos un proyecto y podemos ir de gira de estudio. Ah, Mira qué qué bien. buena. Bien. Entonces, los chiquillos ahí todos trabajando en equipo y a puro corazón nomás para sacar este proyecto adelante. Oye, con Qué esto de que van a sacar las clases de historia, no te va a quedar sin pega. Algo así. No, nunca tanto, nunca tanto. Siempre uno tiene que estar la posibilidad, hay que moverse. No, no la van a sacar. Pero- no sean imbéciles, no la saquen. No, es un asesinato cultural a la Sí, sociedad Sí, chilena. por supuesto, Obvio, pues. como lo fue cuando sacaron Cívica. Y también cuando sacaron geografía, También. la gente se olvida de eso, Sí. pero hubo una época que sacaron geografía. El único país en el mundo en donde la geografía no es disciplina como un ramo es en Chile. En Argentina, en Brasil, en casi toda Latinoamérica. Se imparte. Sí. Se imparte como una asignatura adicional dentro de la malla curricular que tienen los Yo no sabía estudiantes. eso, mira, qué interesante. ¿Y religión? Pues a mí en el único ramo que me iba bien era religión. Y lo sacaron, güey. Puro MB. Puro MB. Y ahora, MB, claro. y ahora no. Y después me fue mal. Puro MB. Bueno, y también, ahora este año también empecé un nuevo proyecto que voy a iniciar mi estudio de magíster en ¿Ya? Historia en la Universidad de Santiago. Así que bien motivado con esta nueva experiencia profesional que Mira, me estoy embarcando. qué chiquillos más inteligentes, güey. Me siento
Yo creo que Imbécil. ahora deberíamos Un inútil. retirarnos de Sí. acá y dejemos a los chiquillos acá. Que hablen. Una consulta, Nelson, ¿la escuela que tú estás es municipal? No, es particular subvencionado. Particular subvencionado. Sí. ¿Es tu primera experiencia como trabajando en escuela? Sí, ha sido la única experiencia que llevo trabajando en los colegios. Sin contar, obviamente, las prácticas profesionales, que también tengo un muy buen recuerdo de la práctica profesional. Pero en práctica estuviste municipal. ¿O en Estuve, otro? sí, no, estuve en un municipal en Talagante. De hecho, Ya. se llamaba, yo soy de Talagante, de la comuna de Talagante. Y el colegio se llama el Politécnico, sí, Politécnico ya, sí, lo bien digo. conocido como 120. 120 ya. Y también generé muy buenos lazos. De hecho, gracias a esa escuela, amplié los lazos con colegas, todo, y también tengo un trabajo adicional que hago clase en preuniversitario. Mira, cualquier pitud. Ya. Entonces, también trabajo en un preu, ya llevo como 3 años trabajando. Falta. Hay buen partido este cabro para una chiquilla. Iba al gimnasio. Iba al Iba al gimnasio. Y telenota. Se hace lo que se puede. Está bien, está bien. Cabro, weón. Está bien, está bien. Bueno, también un saludo al Preunar, que es el preuniversitario donde yo trabajo en Peñaflor. En Peñaflor. Sí. ¿Y en qué rato hacía algo? ¿Tenéis vida? Por supuesto, uno siempre tiene que arreglarse en la vida. Puro trabajo. Vea, yo pienso que siempre he pensado algo en la vida, que una persona que es quieta, mucho no sube. Como que no No va aprende, para ningún como que no lado. produce. Claro. se No queda para ni ahí. un lado. Claro, ¿cachai? Entonces, siempre los fines de semana trato de dedicarle tiempo a la familia, a los amigos, no sé, de repente en la noche salgo a cardear, como todo ser humano, Bueno. ¿cachai? ¿Soy Entonces, casado? ¿Tenés hijos? No, estoy soltero, no tengo hijos. Aprovecha nomás. Aprovecha el Te tiempo. lo tengo dije, nada. te lo dije por experiencia. Bueno, el tema que tú estás trabajando en una escuela, yo también trabajo en una escuela municipal. Ah, mira qué bueno. Mi segunda experiencia en escuela municipal. Y bueno, yo creo que, yo lo habíamos conversado anteriormente, que la visión es totalmente igual, yo creo que en los cuatro. No, ya no. Que la escuela municipal ha ido Hacia abajo. hacia En abajo decadencia. cada vez más. ¿O Sí, no? Es verdad, sí, sí. efectivamente, Sí. eso es verdad. Yo nunca he trabajado en una escuela particular subvencionada, no sé cómo será, cómo es el sistema ahí. Mira, la Por ejemplo. realidad, por lo menos la realidad, porque también tiene que diferenciar cierto tipo de colegios subvencionados. ¿Ya? Hay colegios subvencionados donde existe un copago, Mm. entonces por ende también hay ya una primera selección que existe. Que a Hay un nivel- filtro de... Claro, que es el estudiantes. filtro monetario. Ya. Entonces, y por lo general son escuelas que tienden más hacia ser más privadas que con una imagen más pública. Claro. Puede que los docentes tengan como un servicio público de la educación, pero el primer filtro es ese. Por lo menos en la escuela que yo trabajo no existe copago, los estudiantes, la familia no tiene que pagar matrícula, no paga mensualidad. Entonces, yo en lo personal siento que el colegio con el cual me desarrollo es bastante benefactor con la familia, porque los chicos tenemos un equipo psicosocial, todos los años están mejorando la infraestructura de la escuela. ¿Es de excelencia académica? No, este año no hemos tenido este último año de excelencia académica, porque también no es una escuela que, bueno, si bien priorizamos la parte académica, pero también gastamos mucha energía y mucha fuerza en contener a las familias y orientar con todas las problemáticas sociales y socioeconómicas que ellos viven. Claro. Ustedes saben que hoy en día, lamentablemente, los problemas de droga, alcohol, están bien presentes dentro de las Están familias. presentes en todas las comunas. En todas las Claro. comunas. Familias que muchas veces no tienen un buen trabajo. Mm. Entonces, o familias que son disfuncionales, donde vive solamente, Al- se cría con la abuelita, el papá. Al final los subvencionados lo eliminaron, ¿no están en eso? ¿En qué quedó? Lo que tengo entendido yo es la idea de subvencionado como tal, en el marco legal, sí se eliminó. Mm. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que los colegios subvencionados, al tener un convenio con un privado, que podía ser cualquier persona, no era necesario ser de un lado de pedagogía, persona que sea, podía tener un colegio, podía realizar las funciones de desarrollar un Sostener. colegio, pero lo que sí, el Estado no fiscalizaba mucho. Ya. Entonces, hasta el año 2015, donde más se desarrolló el lucro en la Choreaban. educación subvencionada. Lloraban plata. Claro, o sea, es que principalmente porque el sostenedor le colocaba, por ejemplo, el cobro de una mensualidad y de una matrícula a la familia. Y eso quedaba a voluntad del sostenedor. Pero en el caso, por ejemplo, de la familia que no pagaba o que no paga la mensualidad, Que no pagaba la mensualidad no podía estar en el colegio. se va nomás. Claro. Mm. O sea, claro, a diferencia de lo que pasa en una escuela Exacto. Hoy en día ya está un municipal. poco más regulado eso, Ya. a raíz de todo el movimiento estudiantil que se generó desde el 2006. De hecho, una de las consignas que había en la Revolución Pingüina, yo recuerdo que iba en primero medio en aquellos años, que tenía 15 años,
no cachaba mucho, porque estaba onda? recién entendiendo Claro. cómo funcionaba el mundo. Nosotros me acuerdo que estábamos en el liceo, pedimos que la Junaev nos diera almuerzo, porque solamente eran algunos colegios que tenían almuerzo, que no pagáramos por el pase y que se congelaran los precios de las mensualidades, porque habían compañeros que la familia no tenían cómo pagar. Ya. Entonces, y ahora hoy en día ya se eliminó, o sea, se ya legisló respecto a eso, y que principalmente hoy en día la categoría de subvencionado ya no existe. O eres una corporación, o una fundación, o directamente un colegio privado. Hola, a mí me gustaría un poco dar la otra mirada que tiene el colegio subvencionado, que es como nació finalmente, que un poco sigue la línea del Estado subsidiario que tenemos hoy, ¿no? Claro que sí. Claro, pero uno cuando lo mira ahora, después de haber pasado, no sé, 30 años que tenemos este sistema, uno lo ve como, oye, la gente, el filtro, como tú dijiste, es el pago. Claro, tú lo presentaste de esa forma. Pero los inicios de esto, la idea era que la mayor cantidad de gente estudie. Esa era la idea. Exacto, sí. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, nosotros en Chile en este momento tenemos una de las tasas más altas de escolaridad. O sea, la gente es casi el 100%. Lo tenemos analfabeto. Sí, no, es muy poco la gente que no va al colegio. Y eso un poco se debe al sistema de subvención, que al final lo que quiere es que, como sabemos que el Estado no puede cubrir el 100%, es imposible. O sea, mira, no sé si es imposible, pero tendría que sacar plata de algún lado. De salud, de pensiones, de carretera, de algún lado tiene que sacar. Claro, para compensar. Exacto. Entonces, en ese momento, como el Estado tiene un rol subsidiario, se dice, ok, al final el rol subsidiario significa que entre nosotros, los civiles, arreglemos nuestros problemas, si quiere hacer colegio, hacer hospitales, y cuando no podamos, el Estado nos va a apoyar. Ese al final es el rol del Estado subsidiario, que al final yo sé que se ve como, no, que el Estado no se mete porque, no sé, y ahí empieza otro tema, que el tema de la Constitución, que también está muy presente ahora, pero ese era el fin de los colegios con subsidio. Era que como el Estado no puede abarcar todo, entonces, ok, como el Estado no puede abarcar todo, hagamos que la gente haga colegio. Entonces Nelson decía, no es necesario ser profesor o docente para hacer un colegio. Claro. Y uno lo puede mirar como malo porque alguien puede... Que tiene que ver desde la Que igual realidad que está viviendo. Claro. hubieron varios aprovechamientos en cuanto a eso. Sí, ¿Tuviste algún político por ahí que andaba, que tenía no sé cuántos colegios? Sí, Que yo tenía creo toda la familia. Sí, yo creo que además se dio eso. Pero yo Mucho creo se que dio. al final, en el fondo de todo, el problema es las personas. O sea, más que un sistema, las personas somos corruptibles, las personas somos... echan a perder Exacto, lo pero que pasa. de repente escucho que se critica el sistema subvención, se eliminó de hecho los colegios subvencionados, pero yo creo que tenía un fin y creo que ese fin lo cumplió. Ahora que empecemos a hilar más fino, a ver qué tan eficiente fue, si hubieron movimientos de plata para allí y para acá, lo podemos discutir, pero el fin que tenía lo cumplió totalmente. Claro, que era elevar la cantidad de gente que fuera Exacto. al colegio, pero al contrario había mala calidad de educación. Es que eso es lo que pasa, Pero porque... mejor que la municipal. Es que eso es lo que pasa, porque efectivamente, si bien amplió la tasa de ingreso a la educación por parte de los estudiantes, se generaron a largo plazo dos efectos importantes. ¿Ya? El primero es que la educación se empezó a mercantilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los colegios empezaron a competir. O sea, funcionaban bajo una lógica de empresa. Eso se buscaba. Entendiendo que claro la que sí. educación no puede ser una empresa, aunque en el Pero, contexto... se fue transformando. Pero ¿por qué creo yo que poco a fue de poco. esa manera? La interpretación que yo realizo es porque, y como tocamos el tema de la Constitución, y que importante es que la Constitución establece de que la educación existe la libertad de educación, no existe el derecho a la educación. ¿Eso qué es lo que implica? Libertad entendido en sentido económico, que como decíamos, cualquier persona puede tener un colegio. Exactamente. Sí. ¿Me entiendes? Y el Estado, ¿en qué se preocupa? Es que el colegio funcione. Tú puedes pasar la materia, puedes pasar el marco curricular que corresponde, le pagas a tus profesores, cosa que tampoco muchas veces ocurría. Pero, ¿qué es lo que generó el colegio subvencionado? Que primero existía una diferencia legislativa en el ámbito laboral de los docentes, en que los colegios públicos, los profesores estaban regidos bajo el estatuto docente. En cambio, los colegios subvencionados era mitad estatuto docente Y y mitad código. código laboral. Ya. ¿Me entiendes? El privado no, el privado 100% código laboral. Entonces, ¿qué generaba eso? Que, Había más recursos. Claro. claro, pero, también generó un empobrecimiento dentro del ámbito laboral de los docentes. Porque eran trabajadores nomás. Porque eran considerados trabajadores, por ejemplo, los bonos del Estado muy poco llegaban, algunos colegios Y no había una estabilidad tampoco. O sea, tenían hasta un cierto mes Exacto. y no se sabía si iba a seguir. Pero además también de eso, por ejemplo, no sé, no te pagaban los bienios. Claro. Los colegios municipales pagan bienios,
que es un tipo de Sí. recurso que llega Como cada 2 años. Exacto, es un bono monetario que le llega a los profesores cada cierta cantidad de tiempo que cumplan Es el bono que te pagaron a ti, Panchito. cada año. Que me lo deben. Que te lo deben. Me lo deben. No se lo pagaron a Panchito. Pero ese es el primer sentido. Y lo otro también es que generó un sentido excluyente, porque si bien amplió la tasa de ingreso a la educación, ¿qué es lo que genera? Los colegios particulares, para mantener este tipo de calidad o alto estándar dentro de la comunidad educativa, los estudiantes que eran considerados problemas, se echaban. Entonces, ¿y dónde caía? El único lugar donde no los podía echar, Municipal. que era el Pero colegio municipal. Yo, por ejemplo, Y sin contar, por ejemplo, con estudiantes que tengan habilidades diferentes, como Asperger. pero mira, o- yo etcétera. tengo una discrepancia con eso y siempre a veces discuto con compañeros que están ligados a la misma profesión que yo tengo, ya sean psicólogo, psicopedagogo, educador diferencial, etcétera. Por ejemplo, yo de que estaba estudiando el municipal, cuando uno estudiaba, por ejemplo, Claro. antes, primero que todo, la enseñanza era, estoy hablando de los profesionales, psicólogo, pedagogo, todo, era personalizada, ¿cierto? Era personalizada y había más resultados pedagógicos en cada estudiante. Ahora, en la actualidad, de partida cada estudiante es un signo peso. En los municipios estoy hablando. En lo subvencionado también, cada Sí. cierta cantidad Sí, te porque ellos entrega pagan un... según la asistencia. Sí, claro. Según la... Sí. Claro, ahí también está la discusión que muchos piden matrícula, que pague por Exactamente. matrícula y no por asistencia. Sí. Por eso tenemos, por ejemplo, el libro donde faltan Ujú. 20 estudiantes. y ponen ta- que faltan 5. Claro. Exacto. Y claro, entonces, mira, por ejemplo, Y sin contar con los arreglos de nota, ¿eh? también. Importante Es que eso. esa es otra cosa. Ahora, por ejemplo, está la normativa de que los estudiantes no pueden reprobar por nota. Hay que justificar súper bien de que el estudiante reprobó. O sea, de cierta manera hay que hacerlos pasar. ¿Y tú te acuerdas, estás de acuerdo con Sí. eso, Pancho? Yo creo que si un estudiante no logra las competencias, debiese repetir. ¿Y eso no sería lo mismo que De hacer hecho- competir a los colegios? ¿No sería el mismo sentido? Es que es como complicado porque el tema de la educación es más a fondo ahí, pues yo creo que porque igual estamos haciendo competir, como el dicho, tortugas con monos, pues, ¿cachai? Que entra para mejor el árbol. Siempre va a Que- ser el que, por mono. ejemplo, yo pero me- hay personas que tienen otras habilidades que quizás Sí, deberían... sí, no, eso es verdad. bueno, pero Mira, en el fondo por- no se ha cambiado la educación, entonces Ahora, no mira, cambiar eso. a lo que yo voy, mira. Ahora en la actualidad, los que somos. Yo, por ejemplo, soy educador diferencial, pero primero estudié psicopedagogía. Ya, perfecto. Yo, cuando estudié psicopedagogía, el lineamiento que a mí me daban era trabajar con el estudiante en un aula de recursos. Después el sistema, no sé cómo fue, pero el tema es que el sistema me ingresó al aula común. Sí, de hecho yo también tengo una colega Sí. en el colegio, la Fran, ¿sí? que ella, y bueno, el resto del equipo de psicología que también ingresa a sala. Sí, muchas entonces, veces. todo el trabajo que nosotros deberíamos hacerlo personalizado, lo hacemos en aula común con 25 estudiantes, con 30 estudiantes, haciendo clases, ¿cierto? Haciendo clases y todas las estrategias que a uno le enseñaron a veces no la podía... No sirve. son po. menos horas, pues, son Sí, como po. 70 horas en aula común y 30% de la hora en aula de recursos. Entonces no hay efectividad como había antes. Pero antes también estudiaban mucho menos también. Claro, Sí. hasta las Es dos. una consecuencia de, Esa de es ampliar otra- la esa es matrícula. otra cosa más. Claro, que si le agregamos otra cosa más, yo encuentro que el gran cáncer hoy en día que existe en la educación es la jornada escolar completa, Sí. la mala implementación que tiene. Es una pobre muy mala... cabros. Yo te lo digo por experiencia porque yo que hago la clase de historia, que igual no es tan, por ejemplo, comillas, no sé si está bien dicho, pero más relajada, por ejemplo, que educación física. Ya. Porque uno tiene más, puede distraerse, es normal que converse, la clase de historia si conversáis y no escucháis la información que yo estoy entregando, te perdí en la clase. Sí. Entonces, y he tenido estudiantes que a las 5 de la tarde Ya están. ya Quieren están puro ir. en invierno. Me ha pasado que he tenido termino la clase a las 5:20 y ya está oscureciendo. O sea, los chicos llegan oscuro y se van oscuro. Van oscuro. Y para qué te digo el agotamiento mental que uno como docente tiene, ahí poniéndole el corazón para que los chicos igual aprendan. ¿Qué es hacer una Entonces, estrategia para ablandar a los cabros chicos de niños para que se acostumbren con la jornada laboral? Yo creo que estuvo muy mal pensada, como porque la jornada escolar completa nace en el 98 con la reforma educacional de Eduardo Frei, Ruiz Tagle. A toda esta Qué la persona que lindo. vendió el agua. Ya vamos a llegar ahí, vamos a llegar. No, pero ¿cuál era el foco? El foco se pensaba lo siguiente, como había tanto, se pensaba que mientras más tiempo pasa en la escuela, el estudiante iba a desarrollar mayores habilidades, ¿me entiendes? Y la familia se iba a dedicar exclusivamente a trabajar. No tenía la preocupación de trabajar menos horas, entonces puede así tener más recursos. Y que supuestamente en la jornada de tarde se implementaban talleres o asignaturas que eran más
puede ser como más, extra programática, deporte, talleres. claro, Sí, no pasó arte, así, ¿no? teatro. En algunas escuelas lo aplican. Sí. Solamente Sí. en algunas escuelas lo aplican, pero por el sentido de que también muchas escuelas no tienen ni la infraestructura ni el recurso para poder hacerlo. Exactamente. Por Mal ejemplo, implementado, claro. Por ejemplo, el que estaba yo antes en Talagante estaba el sistema 4-7. Después de las clases, 4-7 se quedaban hasta las 7 los estudiantes. O sea, salían a las 4 y después hacían talleres de deporte, básquetbol y todo. Hasta las 7 de la tarde. Me muero. Menos mal que me tocó Imagínate, un antes ir al estudiante de colegio. 8 a 7, igual. Pero yo creo que lo estamos conversando Hora ahora, es un extra. claro ejemplo de lo bueno que es la competencia en los colegios. Porque estamos criticando algo que el Estado, Está haciendo mal. claro, Es que, por pero si ejemplo, hubiese libertad, o sea, con la que tenemos, si seguimos defendiendo la libertad de educación, podrían haber más alternativas. Donde la gente dijera, ¿sabes que yo no quiero jornada completa? Yo quiero que mi hijo vaya en la mañana nomás. Y haya esa alternativa para que las familias elijan. Cuando el Estado da una orden, hace una ley de educación, es para todos. Po. Y estemos de acuerdo, ¿no? Hay que Hay que regirse por cumplirla, eso. claro. Entonces, en este momento estamos discutiendo algo que no funcionó, fue mal implementado y que tampoco hay otra opción. Pero siempre he pensado yo que las cosas del Estado como que están mal implementadas como a propósito. Para que No. venga una empresa y la haga mejor. Es que son temas de incentivos. El Estado, cuando intenta, eso es un poco también el sistema que tenemos, que reconoce que el Estado es incompetente en ciertas cosas. Eso es a lo que voy. Reconoce que hay ciertas cosas que no las hace bien. Porque todo lo del Estado, todo lo hace mal, po. Es que es por Todo, un tema de de la incentivo. salud, es por un la tema- pensión. por un tema de incentivo. Pero tú veis la parte privada y funciona. bien. Funciona Es que- bien. Exacto, por un tema de incentivo. Porque el Estado cuando lo hace mal, perdemos nosotros. sí, Y cuando el privado lo hace mal, pierde Pierde su el plata. dueño, claro, su Claro. plata. Entonces él siempre quiere hacerlo bien y quiere ser eficiente con los recursos. El Estado no le importa ser eficiente con los que recursos, claro, porque no, nadie pierde. a ellos no les a ellos no les importa la escuela que está pasando para acá. Es que yo creo que No, pasa por no. dos motivos, y eso yo creo que también responde al sistema actual, de que la estructura política actual que estamos viviendo, porque por ejemplo, efectivamente, si lo miramos una perspectiva económica liberal, lo que dice Rubén, claro, tiene toda la razón. Pero vamos a seguir repitiendo el círculo de que Sí. efectivamente, pero igual aún así voy a tener una gran cantidad de familias y sectores medios, de la clase media, que no van a tener los recursos Para pagar. para pagar o va a preferir priorizar otro colegio para poder financiar, por ejemplo, la educación superior de un hermano, otra escuela de otra hija. Ahí nacen los paquetes también de los mismos colegios, ya Sí, por dos claro, cabros. 3 por 1. Claro, ¿me entienden? Entonces, Sí, sí. y también otras realidades. Entonces, al final de cuentas, vamos a volver a caer en el mismo círculo. Entonces, yo encuentro que también pasa porque hoy en día la clase política nos conllevó, bueno, desde la dictadura hasta la actualidad, a naturalizar también un poco este modelo. Y eso es lo que también genera el estallido social, que rompe con esa naturalidad, de que no existe otra opción, de que si no el privado no interviene, no va a ser malo porque el Estado ya es malo, entonces, ¿qué es lo menos malo? Es que tampoco hay más opciones. Sí, Si no el Estado, no el privado, ¿quién es? Es que yo creo que tampoco se ha permitido esa opción, porque, por ejemplo, como también estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que yo creo que también la clase política efectúa, porque son decisiones políticas, y Claro. lo que hacen los políticos son personas, y hay intereses de por medio. Tiene mucho interés atrás. Entonces, también van a generar efectivamente, por ejemplo, la política hoy en día actual, que tercero y cuarto medio, historia pasa a ser electivo, al igual que educación física. Chile tiene una de las tasas más altas a nivel latinoamericano de obesidad. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Que no vamos a seguir repitiendo la misma lógica y el Estado crea la misma ley para todo, en este caso un decreto de ley que realiza por la superintendencia sin preguntarle a nadie, no le preguntó ni a los profesores si están de acuerdo, ¿me entiendes? Siempre bajo un sistema excluyente. De hecho, ¿no? las leyes que esas no las hace un profesor. Claro. De partida, partamos por ahí. Pues, la hace No la hacen ni los que tienen que ver con colegios. Nunca- la hace nunca, claro, nunca el nunca- que toma la decisión nunca tiene, viste sabe la de realidad de la eso. escuela. Entonces, yo encuentro que también el meollo del asunto de la contingencia actual es que las personas están pidiendo mayor democracia en el sentido de Ellos poder deciden. entregar su opinión, independiente de que después se tome o no se tome la decisión final, pero entregar su opinión o su punto de vista respecto a algo que también le influye. ¿No es suficiente con la democracia directa? O sea, la democracia representativa que tenemos ahora, ¿no es suficiente? ¿Tú crees? No, para nada. ¿Tú crees que es mejor la democracia directa? Yo creo que, mira, no. ¿Puedo no hacer un creo comentario? ¿Puedo tomarme unos minutos? Por Yes. supuesto. Va a sonar un poco intromisivo, pero es que yo creo que por algo pasó lo de octubre. Sí. Creo Cúmulo.
creo que un cúmulo de que si las cosas estuviéramos funcionando bien, impecables, con fallas, y nadie aquí está diciendo de que las cosas van a ser perfectas y todo, pero yo creo que por algo pasó lo de octubre. Yo creo que no es fácil, no hay una cuestión, no sé, que aquí está la idea, pero creo de que ya hay que buscar nuevas alternativas. Yo creo que hay que disponerse a decir, ¿sabes qué? Para generar algo nuevo. Algo nuevo, alguna opción mixta para los que son más conservadores, o mejorar solamente lo público y sacar lo privado, qué sé yo. Yo me declaro un poco ignorante al respecto, pero creo que lo que hemos aprendido es de que hay que buscar más alternativas de las que ya tenemos. Sí, Claro. sí. Sí, yo creo que es verdad lo que dice Raúl. Raúl. Y es un poco, lo que dice Raúl es un poco lo extraño de lo que está pasando. Yo encuentro a veces un poco ridículo o irónico lo que se alega, lo que se pide. Es como un poco contradictorio que se dice, oye, el Estado, los políticos son malos, pero a la vez queremos más Estado. Porque se dice, cuando tú dices educación gratis, salud gratis, para todos, significa que es estatal. Eso significa más Estado, más políticos. Más malo. Eso significa. Porque cuando uno dice más Estado, uno, claro, mucha gente lo idealiza y dice, oye, es como un Dios que está arriba cuidándonos a todos, y eso no es verdad. Cuando uno dice más Estado, son más políticos. Mira, yo para eso tengo igual una explicación histórica, ¿eh? Que lo que pasa es que a partir de la década del 90, Que bueno tener un profe de historia, ¿viste? Sí. ¿cachai? Igual encuentro, claro, Se sabe todos los presidentes Todo. del siglo XX en un año. Todo, Pregúntale lo que quiera, pregúntale Yo no lo que sé ni cuándo fue el combate naval de Iquique, no me acuerdo. no estudio historia militar, no me gusta la historia militar. Esa parte no cae. No, lo que pasa es que, mira, a partir de la década del 90, cuando sale la dictadura, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Se llega a establecer la política de los acuerdos. Y dentro de esa política de los acuerdos de salida de la dictadura, es que solamente los cargos principales de las instituciones del Estado o las principales instituciones del país tienen que ser realizados por tecnócratas. Esto la ciencia política lo ha estudiado mucho y hay una vasta literatura sobre eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente los expertos, de ahí nace la palabra experto, ustedes saben, ven los matinales, habla el experto de Experto, tal cosa, claro. el experto... Y sale cualquier persona. Y puede ser Menos cualquier el loco quiero, que hueón. uno no tiene ni idea quién es. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente los expertos son las personas que saben y entre ellos son los que toman las decisiones que consideran ellos mejor para la sociedad. Entonces, yo no encuentro que la demanda de la ciudadanía sea una contradicción por más Estado. Yo creo que en el trasfondo también puede que no manejen el concepto, no estoy ninguneando la movilización social, pero en realidad lo que se está reclamando además o demandando es el fin de estos tecnócratas. Porque, por ejemplo, hoy en día tenemos un movimiento popular bien grande, sobre todo el movimiento Pobladores, que esta última semana se ha reconocido mucho, gente que antes no lo conocía, el movimiento Ucamau. Los chiquillos Ucamau, ellos generan propuestas de cómo poder desarrollar la vivienda, pero como no son tecnócratas, los encargados del tema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre ellos, ven cuál podría ser la solución mejor porque independientemente, claro, tú puedes saber mucho de cierta política o cierta tendencia o cierto problema social, pero si queremos, porque es lo que demanda, queremos una mayor democracia en nuestro país, tú tienes que trabajar con los actores involucrados dentro de esto, porque efectivamente un ministro de Educación o los encargados que hicieron este cambio curricular, yo le pregunto, ¿cuántos de ellos ha hecho clase en un colegio de la periferia de Santiago, donde tengo cabros que se están muriendo de hambre? O que tengan un 90% de vulnerabilidad. O que los papás están metidos en la cárcel. Pasa, po. Claro. Entonces, No tienen la experiencia de vida. no tienen esa experiencia de vida. Entonces, lo social es lo que está ahí, influye también esa experiencia para la toma de decisiones. ¿Me entiendes? Esa también es la diferencia de Estado que tenemos hoy en día, que un Estado excluyente, el neoliberal, en el ámbito social, lo político está separado con lo social. A diferencia, por ejemplo, digo que fue el mejor Estado a mediados del siglo XX, pero tenía esa tendencia de que lo social está junto con lo político para poder dar solución. Mira, yo por ejemplo, si bien la política últimamente ha estado nefasta en lo que se refiere a educación, pero yo tengo una consulta. Generalmente en todo lo que es manifestaciones son los jóvenes, son los que se han manifestado todos estos años, ¿cierto? ¿Sí? Siempre los jóvenes. Pero una consulta. Nosotros como adultos, como docentes, tenemos una cuota de culpabilidad quizás en haber sido profesores tan pasivos, sobre todo en el tema de las clases, en seguir una malla curricular, en quizás no hacerla un poco más arriesgado y salir de eso y de cierta manera quizás, no sé,
orientar un poco Mira, más. yo también siento que eso se debe a raíz de que, vuelvo nuevamente a la historia, que me sirve mucho para poder entender un poco lo que está pasando. Que a partir de la década del 90, la justificación que tenía la élite y la clase alta era que la política le hace mal a la gente, porque cuando la gente piensa en política no pasa lo que nos pasó en el 73. Sí. Eso es lo que pensaban. Entonces, ¿cómo tenía que ser? Ahora, el rol de la política del Estado era despolitizar a la población y que solamente la población, los vecinos, la ciudadanía, se preocupe de sus problemas pequeños y locales. Y ahí tomó un rol súper importante la municipalidad. De hecho, uno de mis profes que ahora me va a hacer clase en la universidad, Rolando Álvarez y la Verónica Valdivia, ellos trabajan mucho ese tema. Entonces, ¿qué fue lo que generó? Que solamente la gente se preocupe de que haya toda la calle pavimentada, que llegue el poste de luz, que haya la placita, que haya mayor seguridad para que no haya tanta delincuencia, que controle el tema del narcotráfico. Entonces, solamente se dedicó a eso. Y ahí tenemos un personaje bien importante dentro de la historia política actual chilena, que es Joaquín Lavín. Jaime Rabinet también. ¿Por qué? Porque se generó la política del cosismo, que se llama. Que la historiografía lo llama de esa manera. Que la gente se preocupa ahora netamente de las cosas. Solamente De lo eso. cotidiano. Y claro, Cotidiano. y lo fundamental, lo La medular de infraestructura. esto queda en la estructura tecnócrata del Estado. Por eso tenemos una separación entre la clase política que no entiende un ministro que te diga que a las 5 de la mañana la gente va porque está para que no está aburrido en la casa, no hay con alguien para Hacer vida conversar, social. para hacer vida social, claro, esa es la palabra que estaba buscando. Responde bajo esa lógica. O sea, se está elitizando y tenemos algunos grupos de izquierda también llaman a este nuevo Estado como un Estado neoligarca. ¿Neo? Neo-oligarca, una nueva oligarquía. Porque estuvimos en un Estado oligárquico que fue entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Puta que me siento ignorante, weón. al lado de él. Pero, pero en realidad ahora tenemos una nueva neoligarquía, donde hay una élite que no conoce la realidad chilena, una élite que no es capaz. Por ejemplo, me acordé del Rumpi, cuando le preguntó a Alaman si caminó alguna vez por la Alameda. ¿Hace cuánto tiempo que no camina Alaman por la Sí, Alameda? me acuerdo, sí, me acuerdo. Que fue bien polémico. Sí. Y Alaman no le respondió. No le respondió porque no. ¿Me entiendes? Ay, Que no representa conocía eso. la Por eso, Alameda, por eso yo considero, para finalizar esta parte, que es importante que el movimiento social, primero, rompe con esa lógica de que, hablando de lo medular de la Constitución, una nueva Constitución, independientemente de que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el cambio, se está hablando de eso. En los años 90 también se pedía eso, pero nadie los pescaba, ¿no? Esto tan loco. Si somos los jaguares de Latinoamérica, ¿para qué vamos a cambiar la Constitución? Y ahora es un tema. Es que por eso, mira, con lo que tú estás diciendo, tú lo estás diciendo de una forma macro. Que los políticos no saben la realidad de la gente. Yo te lo digo en una forma más comunal. Bueno, en la misma escuela que trabajo, en esa escuela están los coordinadores comunales. ¿Vale? Yo hoy día fue justamente parte de los dirigentes, los coordinadores, y no sabían la realidad que estábamos en la misma escuela de la misma comuna donde ellos trabajan. Estábamos en una oficina totalmente hacinados todos, diferentes departamentos en una biblioteca. Por ejemplo, las salas que eran más pequeñas, no sabían cómo era la escuela. No funcionaba, O ¿sabes sea, cómo funcionaba? yo estoy hablando de una comuna, imagínate lo que tú estás diciendo que a nivel país. Yo me gustaría debatir un poco con este tema con Nelson, porque yo tengo una mirada un poquito diferente. Lo conversamos este sábado, tuvimos 5 horas conversando. Yo creo que él debería haber estado a la derecha y él a la izquierda. No, para nada. No, que nos juntamos fin de semana con Rubén a preparar un poco para lo que Sí. se venía aquí en la radio. Entonces, Ya. le dedicamos tiempo a No, hacer está el bien, programa. está bien. Y Nosotros estuvimos nada. debatiendo Nosotros ni como nada. 8000 años con Rubén Sí. respecto Es bueno el a, debate, a mí me encanta el debate. Sí. a la contingencia actual. Lo que pasa es que yo entiendo la crítica que dice Nelson sobre que un poco la ciudadanía se desligó de las decisiones políticas, pero yo entiendo por qué pasó, entiendo por qué se tomó esa decisión, que también tiene que ver con minimizar el Estado, que sea una sociedad civil más fuerte, que la gente esté más preocupada de su vida que de la política. Y es también porque quizás un tema controversial, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, es el tema de la FP. Cualquiera que le pregunte en la calle, ¿qué pensáis de la FP? No, mala, no está de mala, acuerdo, mala, claro. mala. ¿Cierto? Mala. Entonces, en los años 90, como dice Nelson, fue tecnócrata. Las políticas públicas lo hacían los expertos, como dice Nelson. Pero es porque hay decisiones estratégicas que hay que tomar. Si tú, por ejemplo, ahora el tema de la discusión de la Constitución ahora ejemplifica muy bien cuando se polariza y las cosas se transforman en blanco o negro. Es un problema que tiene la democracia directa, que es bueno o malo, no hay medio, No hay no hay intermedio. discusión. No hay grises. No hay discusión, claro. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que la sociedad civil
coopere, que la sociedad civil aporte ideas. Eso está perfecto. Ahora, por ejemplo, el tema de la FP, la gente, no, es mala la FP, es mala, no, es buena, no te gusta o la odiáis. Pero no hay una discusión un poco más profunda. ¿De por qué o una Claro. profundización? Entonces- o proponer algo. Entonces imagínate que tú le dieras ahí como mucha gente quiere que, no es que no quiera, pero yo creo que hay mejores maneras de hacerlo, de decir, ya, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere, como se dice, qué quiere la gente? ¿O qué propone? Por Claro, ejemplo? ¿o qué propone? Entonces hay muchas ideas que la gente puede proponer que técnicamente están malas. No se pueden O llevar a cabo. también los técnicos tienen ideas que quizás en la calle no funcionan. Entonces yo creo que una mezcla de los dos. Ahora, por ejemplo, el tema de la FP, o sea, a eso me refiero. Yo estoy a favor de la FP. Y tengo mis razones para hacerlo. No es que yo quiera que la gente es pobre, no, porque hay razones técnicas para eso. O sea, O quizás cambiar la forma. claro, o sea, las FP se pueden mejorar. Ahora, La comisión Bravo ya que se hizo en el gobierno de Bachelet, creo que fue. Sí, Reino, sí. Sí, se discutió muy profundamente el tema de las pensiones, por lo mismo. Y si nosotros empezamos a ver en el mundo qué sistema hay dos sistemas nomás. Puede haber un tercero que se mezcla los dos, pero ese sistema de reparto sí. y la capitalización individual, que Claro. nació acá en Chile, la inventamos nosotros. Nació acá. Entonces, cuando veo la tele, escucho la radio y la gente dice, no, las FP roban. Las FP no roban. No roban. Yo me bueno, pregunto ya, en sí no roban. ¿cómo roban? O sea, explícame cómo roban. Reinvierten. O sea, a mí yo por ejemplo, lo que puedo pensar es la plata cuando uno después de morir, la plata ¿dónde quedó? No, ¿Dónde se va a hacer? se hereda. ¿A quién? A no sé, a tu esposa, no sé cómo es la ley de herencias, pero a tus hijos y finalmente... ¿Y la puede sacar otra persona? O Depende, sea, depende de claro, otros pero factores. finalmente, si no hay ningún heredero, él es plata para el Estado. Es que yo creo Ese que, es lo último. mira, yo creo que en el fondo, claro, la parte técnica, obviamente yo no manejo finanzas ni nada por el estilo, no manejo mucha información en ese aspecto. Pero sí, por ejemplo, he ido a charlas de la Fundación Sol, por ejemplo, y esos cabros son buenos esos cabros. O sea, yo tengo muchas críticas a la Fundación Sol. Pero mira, ellos plantean, pero igual plantean ¿De qué algo, fundación es? una Fundación Sol, mira, no Sí, recuerdo es bien el como un nombre centro de del estudio, es como un centro compadre. de Es un estudio, centro de ya. investigaciones. Pero Entonces, yo- trabajan, hay mucha investigación parte de los chiquillos. Investigación, entre comillas. Y- porque tiene muy- Pero mira, sé que dicen investigación. algo bien interesante. No seamos falaces, por favor, en el comentario, porfa. Así que eso, nada más. Mira, ellos dicen algo bien interesante, que primero que todo la FP inserta el sistema neoliberal en la vena de la sociedad. ¿En qué sentido? De que como es capitalización individual, es el individuo que importa. Y si tú, por ejemplo, no cotizaste, no tuviste un buen trabajo durante años, porque aquí hablamos de los sueldos, tuviste, por ejemplo, un problema y fuiste independiente de una cierta cantidad de tiempo en donde no cotizaste. ¿Me entiendes? Y así o tuviste un accidente y no podías ir a trabajar. Entonces, vaya a tener menos dinero. Entonces, ¿por qué? Porque fue tu culpa, prácticamente. Entonces, independiente de las causas. Pero, y además de eso, es una primera acción. Y lo segundo es que rompe con la idea de la colectividad. Porque yo entiendo el sentido del sistema de reparto en cierto aspecto, o la filosofía del sistema de reparto. Es que es la sociedad quien se preocupa de los pensionados. Como los milicos. ¿Me entiendes? Una Claro. cosa así. Entonces, es la sociedad que se preocupa de lo que pasa con nuestro abuelito. Entonces, por ejemplo, no sé, el día de mañana, ni Dios lo quiera, Pancho, te pasa algo, y tuviera algún sistema, no puedes trabajar nunca más, el sistema de capitalización, como es colectiva, yo, Rubén, aquí mi compañero al lado mío, vamos a preocuparnos de que tú puedas tener una buena pensión. ¿Por qué no podemos pensar en colectividad? O sea, no. ¿Me entiendes? En ese los sentido... ejemplos que hay, o sea, esto del sistema de reparto lo creó un alemán a fines del siglo XIX, la última etapa del siglo XIX. Lo creó el sistema de pensiones. Po. Sí. En Francia también lo ocupan ahora. Sí, sí. No, sí, en Europa casi todos son... Casi todos. Casi todos. Pero el problema que tiene eso es que cuando se implementó funcionaba perfecto, porque la gente que trabajaba era más que la gente jubilada, gente vieja. Y ahora esa pirámide se invirtió, entonces hay más gente vieja que gente trabajando. Claro. Entonces el sistema no se financia. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo es España. España tiene un sistema de pensiones que es envidiable con las pensiones que entrega. Pero uno no puede evaluar el sistema de pensiones solo por las pensiones que entrega. Hay mucha puntos que evaluar para decir que un sistema de pensiones es saludable y Mira, es bueno. yo siempre he pensado que la FP, así como modelo, ha sido súper mezquino. Y ahí parte el problema. Porque la FP sí, ellos reinvierten el dinero de los contribuyentes, Sí.
y lo invierten súper bien, Sí, sí, eso. pero no lo hacen partícipe de la ganancia. Claro que sí, todas. Y ahí está el problema. No. ¿Sabes por qué? La rentabilidad es toda de la persona que Es cotiza. súper poca. No, el es 7% más Es- UF por de ejemplo- promedio. por ejemplo, Eso es yo- mucho más que Pero, un banco. mira, pero yo- me refiero en comparación con lo que gana la FP. La FP son multimillonarias, ¿cachai? Sí, pero tú no pero- puedes, o sea, si- Pero en base la- de qué? Del dinero de otro. Y Pero el mira, problema... yo, No, por ejemplo, es que no, eso no es como funciona. por ejemplo, yo hace poco vi una entrevista de Patricio Vasos, no sé si lo ubicas. Sí, el humorista, Sí, el sí, comediante, el comediante colega. y además de eso El él profe de la es, Católica, creo. de la Universidad de Chile, Chile, sí, estadístico sí. matemático, Sí, y sí. él fue a hacer una entrevista y habló de la FP. Claro, él decía que la plata que uno tiene en la FP te la sacan como que si fuera un crédito de millones que uno toma a ciertos años, y de acuerdo a la plata que uno tiene, te la van es la dividiendo que te van dando. durante los años que supuestamente tú vas a vivir. Ujú. Y ahí a medida de los años, esa cuota que tú vas a recibir te va bajando. Creo que hoy a en medida día, de los años. ahora, La tasa con todo el de estallido, creo que hasta los 90 años es la tasa de... No, creo De que mortalidad, sí. Creo que es más, hasta los 100. 108 años creo que. Pero no es que lo que pasa es que el sistema no supone que tú vas a vivir. Hay una probabilidad que alguien viva hasta ese año. Pero pero no es- estadísticamente no existe esa Pero muy probabilidad. poco, po. pero está ponderado, o sea, no es que todos estén pensando en que van a vivir todos 110 años. Mm. Eso es se piensa que hay una probabilidad de que alguien lo haga. No, lo Y que el iba sistema yo... trata de cubrirlo también. Sí, lo que iba yo con el tema de la mezquindad que tiene la FP es que ellos igual tienen herramientas súper buenas para hacer inversión, pero no lo comparten con los No, es que, contribuyentes. Rolando, la FP tiene una sola tarea, tiene una sola pega, que es, Administrar los fondos de que es pensiones. administrar los fondos de pensiones e invertirlo lo mejor posible. En rentabilidad, las FP son campeonas. O sea, la FP les va muy bien en rentabilidad. Acá en Chile por lo menos 7% promedio más la inflación. O sea, es mucho. O sea, 2/3 de lo que está en nuestra cuenta FP es rentabilidad. Pero tú- Entonces, ¿por o sea, qué un tenemos tercio- pensiones malas? Bueno, eso lo explica la Comisión Bravo. Ahí lo explican. Las pensiones bajas es porque la gente vive más años y ahorramos poco. El promedio OCDE de ahorro de las pensiones es el 20%. Es el promedio. Nosotros ahorramos la mitad. Pero 10%. entonces, ahí está, creo, un poco la pregunta, de que al final, como dijo aquí nuestro amigo, que es como estamos construyendo en base a estar en la lejanía de lo que pasa realmente en nuestra realidad. Chile tiene un mercado laboral bastante, digamos, no es un mercado laboral como en Estados Unidos, como digamos como en Francia, es Está, muy está distinto. precarizado. Está precarizado en varias cosas. Somos Latinoamérica. Claro. Y en base a ese contexto, claro, uno puede decir, ¿sabes qué? Como dijo alguna vez el creador de la FP, no, tenemos un Rolls Royce, teníamos que arreglarlo. No va por ahí el tema. Va el tema de que si tú tienes gente que por distintas razones no tiene una capacidad de tener un empleo constante durante el tiempo, no necesariamente es culpa de esa persona. Porque pasó alguna crisis, pasó algo y la gente quedó sin pega y punto. O inclusive ahora. De hecho, mira, Es como, entonces, ¿cómo esas cosas no se tuvieron en cuenta cuando para prevenir. para prevenir? Si nadie está diciendo de que, oye, yo ganaba 1 millón de pesos y voy a tener una pensión de 2 millones, nadie está esperando eso, pero al menos que cumplan menos con la promesa con la que en algún momento se hizo el sistema. Obviamente ahora tenemos el resultado de... Esta es la primera generación de pensionados del sistema AFP real, porque anteriormente teníamos todavía gente con el INP, con el sistema de reparto, Claro. sistemas mezclados, las cajas de seguro. las cajas de seguro, las cooperativas, pero ahora recién está saliendo los pensionados con el sistema de AFP. Entonces de repente cuesta que la gente crea de repente en estas herramientas que tenemos, en estas que tú decís, oye, pero si funciona, ¿por qué yo tengo 300 lucas? Y te estoy diciendo la pregunta que hace la persona en su casa, no Sí, estoy sí. hablando en medio tecnológico, estoy como una persona que trabajó, cotizó toda su vida, 30 años, y que ganaba 800 lucas, 900 lucas, por ahí. Ahora, y no todas de- las pensiones son bajas. No, No claramente, pero me refiero que le toca el caso y que dice, ¿sabes qué? Tengo 300 lucas de pensión, ¿sabes qué? No puedo hacer nada con esta cuestión y yo no tuve ninguna laguna, no tuve nada. O sea, trabajé, cumplí con mi labor como ciudadano ante la FP, claro. entonces de vuelta debería tener al menos lo que me permita vivir. Es que ahí entra el concepto de justicia al final. El concepto que encontramos que es justo. Mm. Pero este es un problema de recursos, no es un tema de voluntad. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio quisiera malas pensiones para los viejos. Mira, Yo creo ahí que todos yo- queremos las mejores pensiones, pero un tema de recursos, un tema de dónde sale la plata. Claro, Ahora las pensiones es un problema
no es un problema chileno, es un problema global. O sea, en todos lados un problema. Quizá en España no es un problema porque las pensiones son muy buenas, pero está proyectado que de aquí al 2050 ya no van a ser tan buenas. Porque ya no tienen de dónde sacar. En España se endeuda año tras año para pagar pensiones. En Chile el Estado no se endeuda, o sea, el Estado pone plata por el sistema solidario, por el pilar solidario, pero lo que se endeuda por pensiones es muy poco. Casi se financia. Claro. Ahora, ese es un problema que está un poco resuelto. Que quizás los países con sistema de reparto es un problema, y es un problema gigante. Es un problema que... Que no alcanza la ¿Cómo, plata. cómo sí, cambiáis el sistema? Porque mira- el Estado tiene una promesa a futuro. Aunque, bueno, tú estás pagando ahora, cuando tú te toca a ti, yo te aseguro como Estado que te voy a pagar una buena pensión cuando tú estés jubilado. Pero es un problema de recursos. O sea, los Estados benefactores están prácticamente quebrados. No tienen cómo financiarse. Mira, yo por Ese es ejemplo el en ese problema. sentido igual tengo una crítica en el aspecto más neoliberal, porque claro, efectivamente es un problema de recursos finalmente, pero porque también tenemos un país que es prácticamente el canuto, respetando a la gente evangélica, pero es como el canuto del neoliberalismo. Es tan ortodoxo su pensamiento neoliberal que a tal grado que, porque claro, una de sus esencias del neoliberalismo es la idea de la competitividad. Según las competencias que tengamos nosotros vamos a competir en el mercado. Ya, perfecto. Pero ¿qué es lo que genera eso? Hoy en día la sociedad chilena o el país no tiene ¿cómo se llama esto? Autonomía económica y tampoco tecnológica. En Chile, por ejemplo, no se crea tecnología. Claro, no vamos a competir, por ejemplo, con los japoneses, con los coreanos, O sea, porque llegan, pero Se llama es diferencia como que yo comparativa. como yo practicara boxeo 2 días y me pusiera a pelear con alguien Sí. de lucha libre, no sé, Claro. po, ¿cachai? Pero ¿qué es lo que pasa? Tampoco tenemos el desarrollo tecnológico o autónomo de buscar alternativas económicas para generar más recursos. ¿Por qué? Porque cuando se cuestiona eso, la derecha, y ahí yo lo apunto a la derecha, tacha, no, eso no puede ser, eso ya es prácticamente, comillas, comunismo. Cuando queremos mayor participación, ¿cachai? O una ampliación de la economía, y donde, por ejemplo, ingrese el Estado para poder, que sea, por ejemplo, el Estado el primer actor que tome el riesgo de que si se amplía ese recurso, el que pierda va a ser el Estado y no el privado. El Estado somos, o sea, cuando pierde el Estado perdemos nosotros. Claro, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se mete el Estado, la derecha dice, no, po, eso es comunismo, ¿por qué? ¿Qué pasa con el libre mercado? O sea, Entonces, en ese sentido, aquí la gran problemática de fondo, efectivamente, son los recursos, porque... Porque no lo Yo- generamos tampoco. ¿me no, entiendes? tenemos un problema de productividad. ¿Por qué? Porque, Sí, porque porque somos un Chile país no tan, genera tan dependiente del sistema mundo, tan dependiente de la economía mundial, tan frágiles también, por ejemplo, la crisis del 98, la crisis del 2007, que afectó ampliamente a la sociedad chilena, especialmente a los sectores medios, es porque no tenemos autonomía económica. No podemos buscar otras alternativas, porque, insisto, la élite y la clase dominante nos introdujo en el ADN de la sociedad actual chilena que naturalmente no existen otras opciones, sabiendo que a lo mejor podemos crear otros mecanismos donde efectivamente podemos rescatar más recursos. Ahora, yo no estoy acá como para defender la elite derecha chilena, porque yo no... Ah, eso no, viniste. Yo no. Eso viniste. Yo de verdad, yo yo lo iba a decir. Es que yo de también. verdad, yo no me siento de derecha, la gente piensa, pero yo tengo ciertos principios que defiendo que Es que tú siento... estudiaste finanzas. Po. Claro, que Sí, creo... igual Tenés también- principio económico. Creo que- Yo igual lógico. estaba estudiando finanzas. claro, sí. ¿En Sí. serio? Entonces también tengo esa visión un poco así, como Claro. tú, ¿cachai? No tanto tampoco, ¿no? Pero sí. No, yo solo creo que hay ciertos principios que la evidencia empírica nos ha demostrado que son caminos que hay que seguir. ¿Tú qué mecanismo podrías proponer, pensando de tu opinión, para solucionar el tema de las pensiones? Mira, el tema de las pensiones, como repito lo que se dijo en la Comisión Bravo, que yo creo que es muy cierto. O sea, no hay que... La plata no va a aparecer de la nada. Eso está claro. Está claro. De hecho, yo tuve una discusión con una persona que me decía ya, metía a los milicos. Sí, los milicos ganan tremendas pensiones en comparación Ya, con una ya persona ya normal. corta sí. edad, ya corta edad. ¿Cachai? No, sí, sí. Pero yo le decía, tampoco la gente común, no hay cómo financiar para que la gente común tampoco tenga ese mismo Claro, ese sí. mismo nivel. No hay plata, ¿cachai? ¿Cómo se hace para tener esa plata? Mira, el principal problema de que las pensiones sean bajas, como dije Oh, que antes... cosa interesante hoy día. ando clever hoy día, Intelectual. weón. Me va a dar un colapso cerebral. Es que la gente está viviendo y es bueno eso que pase, porque Chile se ha desarrollado muy rápido y mucho en comparación con otros países, y eso ha hecho que la gente viva más, viva muchos años.
Entonces antes, no sé, po, Pero tendríamos que desarrollar la competitividad. Que me puse- eso me no, puse no es una... O denso, sea, si tú weón. querés bajar el... La bajé mucha competitividad de gente- nuestro país deberíamos. O sea, de hecho, nosotros apuntar. tenemos un problema de productividad. Aquí tengo el informe de productividad que hizo Josep Ramos con la presidenta Bachelet, donde trata de explicar un poco el problema que tiene Chile con la productividad. Y si ustedes lo revisan, es muy interesante las conclusiones que sacaron. Porque esto, o sea, son varios expertos, no recuerdo el número, pero de Chile y otros países que sacaron conclusiones y trataron de explicar la baja de productividad de Chile. Y me gustaría Súper baja. acá leer algunas cosas que dicen que son muy interesantes de lo que sacaron. De partida, y recordemos que este es un gobierno socialista, un gobierno de la presidenta Bachelet. Claro. Estas fueron las conclusiones técnicas O donde... sea, si pensamos socialismo en su... Es como el Eh, disfraz. no, o sea, eh, como no es el socialismo Está por ahí nomás, del siglo como- XX, está por ahí pero nomás. es mejor que no sea así. Es mejor que no sea así. En realidad, El- yo lo veo como un gobierno más de centro, muy centro. Ya, Centro pero- como para el otro lado. Centro para el lado derecho. Pero Con está- imagen, pero- con, pero- con una visión de izquierda, pero Sí, visión nomás. Pero es del centro a la izquierda. Es eso como la convengámoslo, careta, es como sí. una máscara que se pone. Pero bueno, Lo que se finalmente... ve. Pero lo que yo creo que es interesante que no fue un gobierno de derecha, fue un gobierno de izquierda que llamó a esta comisión y los resultados fueron estos. De gente que no está pensando en la política, no está pensando en que soy de derecha, defendamos ideas. Son académicos, gente que está estudiando la evidencia empírica y tomando Con ejemplos, claro, con datos. Los números. ¿Y con qué parte esto? Parte con el título de, ustedes están viendo acá, El milagro chileno. Ahí en la cámara. ¿Sí? El milagro chileno. Ahí dice, lo pueden buscar en internet, está en la página de la Comisión de Productividad. Ahí está, parte con el milagro chileno. Y ahí está mostrando Ahora. ahora. el milagro chileno. Esta comisión parte diciendo que de partida tenemos un ¿De- milagro chileno. ¿De qué año hasta qué año? ¿O en el 85 al Al 2015? 2015. Y ahí- Entonces, parten diciendo que hay un milagro chileno. ¿Qué significa? Que yo no pienso que somos los mejores, que estamos bien, que no hay nada que arreglar. Eso no es así. ya. El milagro significa la gente que salió de la pobreza en todo este tiempo. Y eso significa mucho, no solamente que la gente dejó de ser pobre, sino que hay acceso a educación, acceso a Al salud. consumo, al consumo. Al consumo. Bueno, a todos los consumos, No al consumo en general. claro. Y aquí dice otra cosa. El milagro benefició a la gran mayoría. Mucha gente dice crecimos, pero solamente para los ricos. Y eso no es verdad. Y aquí tengo otro informe de del PNUD, donde dice lo mismo. Un informe de la PNUD donde dice acá claramente los salarios reales crecieron en promedio 120% entre el 1990 y el 2015. El incremento mayor, esto de la ONU, o sea, no es alguien de derecha tampoco. El incremento mayor se observa en los percentiles más bajos, entre 150 y 200%. Está diciendo que los que más crecieron en todo este tiempo fueron los más pobres. Que cambió el poder adquisitivo también de ellos. Claro. O sea, Entonces- claro, entonces, ahí, cuando- ahí subió el tema. Yo igual de- tengo pero una, el yo igual, sueldo yo igual también. tengo una crítica o, Pero el o yo consumo podría, no. yo podría Y- problematizar un poco Sí, esos datos. y lo último quiero decir, antes, dice, Para poder problematizar un poquito. las causas del milagro. ¿Ya? Miren lo que dice. Políticas sensatas, que es lo que hablábamos de la tecnocracia delante, que como eran técnicos, ellos trataban de ser lo más eficiente. ¿Ya? Reformas liberalizadoras del mercado. Antes se fijaban los precios. Claro, ¿Ya? cuando hay inflación sobre todo. Ustedes conocen el ladrillo, ¿no? Sí, ¿Ya? sí. En el ladrillo explican todo Los cómo Chicago Boys. sí, cómo se implementó el sistema económico. Y como estos economistas, de un día para otro, dejaron de fijar precios. O sea, antes, o sea, yo ahora si me preguntáis fijar precios, yo encuentro una aberración fijar precios, en lo que sea. Claro. ¿Cachai? Ahora, privatizaciones. Imagínate, mira la cuestión que dicen. O sea, está toda la gente afuera, no, que las privatizaciones, que El agua y todo regalamos eso, las sí. cosas. Acá esta comisión dice que las privatizaciones fueron una de las causas del milagro. O sea, mira, o sea, claro, o sea, la cara que se pancha a todos con los que conversan esto me dicen, ¿qué estáis hablando? Esto está en la página de la Comisión de Productividad de la presidenta Bachelet. Me- Esto es lo que dice, estos son los datos, esta es la verdad, no la verdad, porque la verdad es algo muy amplio, pero estos son los estudios, estos son los datos reales, evidencia empírica. Abajo dice presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Productividad. etc. Mira, yo igual tengo, por ejemplo, una crítica ante eso, o podría problematizar en verdad. Porque, por ejemplo, ya, efectivamente, sí, en Chile, a partir de la década del 90 sobre todo, mucha gente salió de la línea de la pobreza, salimos de la desigualdad, de estos problemas sociales que son tradicionales. Por ejemplo, ya no vemos niños caminando a pata pelada por la calle. Pero, por ejemplo,
Y en realidad yo siento que se reconfiguró la pobreza. Hoy día vivimos una pobreza reconfigurada en el aspecto de que... Endeudada. Pero más que el endeudamiento, por ejemplo, te coloco el caso de las viviendas sociales. Hoy en día, el fenómeno de las tomas de terreno, en comparación a mediados del siglo XX, ha ido en baja. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se han construido mayor cantidad de viviendas sociales, pero la pregunta es, ¿cómo son esas condiciones de las viviendas sociales? Son, primero, desde la periferia, o sea, se alejan del centro de la ciudad, del centro productivo. Que más barato. Primer gasto importante para la familia. Segundo, la infraestructura con la cual se construye la casa son malas. Coloquemos los casos más emblemáticos, que fue las casas Copeban, la casa Chubi, la década del 90. Sí, sí. ¿Me entienden? Y que, al final de cuentas, se encuentran en la periferia, una periferia en donde no existe un área, por ejemplo, verde. Vean, por ejemplo, los indicadores de las comunas de La Pintana, La Granja. Y entonces, al final, La población. todo ese tipo de acciones, entonces, al final de cuentas, claro, efectivamente, tengo una casa, ya no vivo en choza, tengo un cemento, un techo bueno, pero tengo aumento de, por ejemplo, de cantidad de gente que vive dentro de un hogar, la calidad de vida que se genera no es tanto. Entonces yo siento que el fondo también de este estallido social es producto de eso, de que la sensación de precariedad que se está generando, si bien efectivamente aumentó la productividad, aumentó los recursos, bajó a la gente de la pobreza, pero en realidad vemos una pobreza reconfigurada. Entonces, yo siento que esa o parchada puede ser, porque... no me gusta la palabra parchada, porque parchada es como taparlo bajo la alfombra, que igual puede ser en que el eso es lo fondo. que hacen. Tenemos que Pero yo eso es lo cuento que que es hacen. reconfigurado porque en el sentido cambió todo el sentido de la pobreza, porque por ejemplo el Estado en las zonas más populares del país no se encuentra. Y hoy en día, ¿quién es el que manda en las zonas más populares del país? En algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores, es el narcotráfico. Claro. Y es el problema del siglo XXI, Y es lo que nunca han querido atacar. ¿me entiendes? Entonces Entonces, vamos a tener que hacer porque otro es con- programa. legalizar, Sí, hay que legalizar. imagínate que Se hoy acaba todo. imagínate, el Sí, siglo yo- XXI tenemos narcoestado. Existen narcoestados, Yo por creo ejemplo, que el vamos caso a tener que colombiano, hacer, mexicano, vamos a tener que hacer etcétera. otro programa, Pancho, Chicos, porque ese- se hizo corto. Chicos, ¿saben qué? El programa pasó más que rápido. Más que volando. Vamos a hacer una segunda parte muy pronto. Con- Así que- Mira, Yo agradecido. Sí, muy Así que Panchito, manden Todo los, interesante. manden los últimos saludos porque están invitados nuevamente. Así que manden el saludo que quieran. Ya, bueno, parto yo. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Estuvo muy buena la conversación, la reflexión. Y enviar un saludo, bueno, nuevamente a mis estudiantes de tercero medio que están viendo aquí el programa. También de Brasil, amigos brasileños también están ya. viendo el contexto. Tengo un amigo peruano acá. Hay mi compadre acá. Sí, hay un amigo peruano también. En vivo. Y bueno, los chiquillos del preuniversitario y eso principalmente. Y Talaganta Prueba. También Bien, los sí, chiquillos. también. Los chiquillos vieron que mandaron un saludo hoy, por favor, que están haciendo un trabajo bien interesante a nivel territorial en la comuna. Ya, Oka, muchas gracias, cabrón. No, y gracias Rubén también por la conversación, estuvo muy Sí, gratificante. con No, respeto. es bueno. Sí, sí, claro. Ya, Rubén, Eso es democracia. Sí. ¿Qué quisiste pegarle, Pancho? No, Uy, las patas por abajo no las vio nadie, no las vio nadie. Mira, ¿quién iba a pensar que hoy día vamos a tener a Axel Kaiser y Fernando Atria? No, Me da el la impresión mismo que- programa. me da izquierdo puede ser. No, Axel Kaiser, izquierdo no cacha ni una. Hasta yo me sorprendí un poquito. Ya, ¿algún saludo? Sí, también agradecer al Pancho, a Rolando, esta invitación que de verdad agradezco mucho porque como conversábamos afuera yo tenía siempre esta inquietud de tener estas conversaciones que son muy interesantes. De hecho, queremos hacer un podcast también lo podemos invitar a Chiquillos, está ahí porque está disponible. interesante el tema. Sí, disponible para cualquier idea que ustedes tengan. El Pancho, tenemos el contacto, él nos conocemos hace un tiempo. Y bueno, quería agradecerles que espero que estos espacios se sigan abriendo, yo digo que son muy importantes. Y necesario. Sí, son muy necesarios Ay. porque yo creo que todos los cuatro en este momento salimos un poco más nutridos. Yo creo que los cuatro aprendimos, yo aprendí de Nelson. enojados. Contigo. No, pero lo importante es un poco nutrirse siempre de cada No uno. contigo. Y mandar un saludo a la Javi, a mi hermana. Sí, también un saludo a mi familia que también está viendo el programa. Sí, un saludo, cabrón. Muchas gracias por haber Sí, venido. estuvo bueno el programa, Un gusto, ¿eh? Rolando. Espero que no se desaparezca, porque No. si no vamos a tener penitencia Vamos a tener acá problemas. en Radio Hobby. Así que próximo miércoles a las 8 nos vemos acá en Radio Hobby. Un regalito les vamos a dejar. ¿verdad? Radio.